Papá nos pagó toda la educación trabajando en un cementerio. Somos de Guayaquil, Ecuador. Y él trabajó en uno que la verdad le pagaban muy bien. Él ya se retiró, fue en el Metropolitano, que a diferencia de otros, en su mayoría es para las urnas. Tiene pasillos con estas gavetas para colocar los restos de los seres queridos de la gente y fue aquí donde él me contó que le pasó esto. Por recomendación de un amigo suyo, él trabajó ahí como guardia de seguridad. Es un panteón hermoso, pueden buscarlo así como tal, como el Panteón Metropolitano. Y dice que jamás le pasó nada paranormal en todos los años que trabajó ahí. Rototurnos, le tocó convivir con gente extraña, por no decir otras palabras, pero aún así, a pesar de los entierros inusuales que vio, nunca pasaban de eso, de gente peculiar y ya. Sin embargo, hubo una sola experiencia paranormal que sí le cambió la percepción de estos temas. Él estaba una noche despidiendo a uno de los coordinadores de no sé qué cosa estaban haciendo por esos días, sí me dijo, pero no lo recuerdo. Y ya estaba cerrado el panteón, eran las 8 de la noche, ellos siempre cerraban desde las 6. Y este hombre le preguntó a papá: «Oiga señor, allá atrás anda una señora, ¿también es parte de su personal?». Que papá voltea y por una puerta de cristal vio a una mujer parada enfrente de las urnas. Mi padre despidió a las personas diciéndoles que no debían preocuparse, él se encargaría de eso. Y cuando ellos se fueron, papá sale, camina unos metros y va viendo mejor a la mujer, que él describía traía un vestido negro como de velorio, un sombrero no tan grande y estaba parada de perfil. Y mi padre se acercó con ella, hablándole, preguntándole que si venía con alguien más. Él pensando que a lo mejor y la señora venía con alguno de los coordinadores y por alguna razón el señor que le preguntó eso no la recordaba, no sabían que estaba por ahí. Pero que la señora no le respondía, seguía viendo a las gavetas. Papá se acercó más a la señora que a él no es que le molestara del todo. Podía ser que la mujer tuviera problemas auditivos o algo parecido, pero por otro lado, él creía que ella lo estaba ignorando. Sigue caminando, tratando de hablarle, pero de plano no se movía para nada. Allá todo estaba en silencio, no podía ser que algún otro ruido le estuviera impidiendo escucharlo y cuando él estuvo a menos de 10 metros de la señora, mi papá vio cómo ella comenzó a voltear a verlo y él jamás ha jugado con estos temas. Él respeta mucho su trabajo y nunca mentiría con algo así. Y la cara con la que siempre me contó esto lo decía todo. Por lo que le creo, cuando él me dijo que la señora, al voltear y tener una vista mejor, por la luz que llegaba de la parte donde tenían todo encendido, él vio que la cara de la señora era la de un esqueleto. Papá no dijo nada, solo se dio la media vuelta y regresó al interior. Decía que sí tenía miedo de darle la espalda a esa cosa, pero al no escuchar pasos o algo, solo quería volver al interior. Decía que se sentía muy frío conforme más se acercó a la mujer, y eso a pesar de que estaban en tiempo de calor, y que cuando entró, la persona que solía hacer el aseo en ese edificio del panteón le preguntó: «Ay, señor, viene bien pálido, ¿qué vio allá afuera?». A papá le sorprendió mucho la pregunta y este hombre le dijo que nada más por ver su cara se daba cuenta de que venía de ver algo seguramente paranormal, y que papá le respondió: «Sí, a mí se me hace que acabo de ver a alguien que seguro enterraron ahí, pero yo no sabía que podían tener rostro de esqueleto». Que papá le describía lo que vio, el cómo venía vestida y que no sabe si fue así como le dijo este compañero, pero él le respondió que a como le dijo que era, más parecía ser la muerte. Que no se asustara, que seguro nada más andaba dando una vuelta y que si hubiera sido algo malo ya le hubiera hecho algo a papá, o mínimo se les hubiera acercado para que sí o sí la vieran. Y saben, lo más impactante del relato de papá fue que me dijo que cuando le contó esto a su compañero, él también se asomó por la puerta de cristal y le dijo a papá: «Mire, allá va, ¿es esa?». Y mi papá la vio desde lejos y le dijo que sí, era ella.
No la podía confundir porque nadie podía entrar a ese cementerio, apenas cerraban la puerta. Es muy seguro por lo privado que es. Y aunque el compañero de papá no pudo verle la cara a aquella señora, sí la vio desde lejos. Ambos vieron cómo se fue caminando para el cerro que queda detrás de ese panteón, y no se metió allá, solo se desvaneció. Ambos rezaron esa noche, y mi papá me dijo que sí, ahora le costaba voltear de vez en cuando a esa parte del panteón porque no se quería topar con aquella imagen otra vez. Cuando yo comencé con este proyecto, creí que las historias, los testimonios de algo paranormal ocurridos en cementerios serían una de las temáticas donde más tendríamos historias, solo que no fue así. Ojo, que esto no es ninguna queja, solo me parece curioso porque antes de empezar con este canal, yo ya había escuchado por ahí que en los cementerios no se viven tantas cosas de este tipo, porque estos son lugares de descanso, no por nada les llaman camposantos. Puede ser por eso, ¿no lo cree? Pero ¿qué pasa cuando esa curiosidad se rompe y tenemos historias ocurridas en estos sitios? Esta noche nos acompaña a escucharlas. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos con Eulogio Rodríguez, quien desde el Estado de México nos cuenta esto. Por medio de mi hijo les hago llegar mi relato. Yo ya me jubilé hace mucho, y escuchando canales de historias de terror, di con el tuyo, específicamente con las historias en panteones, por lo que les hago llegar ahora la mía, que me pasó ya hace tantos años, cuando aún vivía en Chimalhuacán. Por aquel entonces yo tenía 34 años, cuando trabajé por un tiempo como velador en el Panteón de Todos los Santos. Y aquí voy a ser un poco discreto con la persona con quien me ocurrió esto, porque ya les dije el nombre del cementerio. Está entre la colonia, y no quisiera que quienes sean de por allá sepan a quién le pasaba esto y lo vean tal vez con otros ojos, que puede pasar, aunque no es la intención. Yo ya tenía 6 meses trabajando ahí, donde todo era tranquilo. Hasta eso, nunca me tocó, al menos a mí, problemas con que se metiera la gente a robarse estatuas, a hacer sus brujerías ahí. Antes respetaban un poco más. Quiero creer que es eso. Por lo que una noche que yo estaba a punto de dar mi rondín, a eso de las 12 de la noche, con el panteón ya completamente solo, tomo mi lámpara, mi impermeable porque estaba lloviznando y comienzo a caminar. Luego de un par de minutos que llegué a una parte del panteón que no era tan grande, veo que sobre una de las tumbas, de estas que tienen las lápidas planas como plataformas sobre la tierra o un poco levantadas, está acostada una persona. Yo me acerco caminando, preguntando que quién andaba ahí. No me responden. Era un muchacho, ya lo veía un poco mejor. Estaba en una de las tumbas que tenían un árbol encima de ella, y cuando ya me acerco mejor que este chico estaba acostado de lado dándome la espalda, le toco el hombro moviéndolo. Él se despierta asustado y yo lo reconozco. Él era un joven, hijo de una de las señoras que vendía comidas ahí en la colonia. Tenía creo que 17 años. Le voy a decir Panchito. ¿Qué andas haciendo aquí, Panchito? ¿Qué va a decir tu mamá cuando sepa que te encontré aquí? Él estaba muy confundido. Lo atribuía que era porque recién se había despertado, pero él me dice Don Eulogio, perdón, no sé, a lo mejor me quedé dormido, pero no sé qué hago aquí. Con este muchacho nunca había tenido algún problema. Lo conocía porque trabajaba en una frutería, que en aquel entonces quedaba a unas 3 calles del panteón, y a veces iba para comprar algo. Yo también vivía en esa colonia, y siempre me atendía, todo bien con él, siempre fue un muy buen muchacho, y por ello también me extrañó verlo ahí. Por lo que le pedí que me dijera la verdad. Si me la decía, no le comentaría a su madre que también era una muy buena persona de la colonia. Y él me dijo que era en serio. No tenía idea de qué hacía ahí, que si yo quería le dijera a su mamá, pero que me estaba diciendo la verdad, que si lo supiera me lo diría, pero de plano no sabía por qué había despertado en el panteón.
Esta plática, al ir viendo sus reacciones, dándose cuenta de que estábamos hablando en un cementerio de noche, donde casi no llegaba la luz más que la que yo traía en mi mano de la lámpara, él se estaba asustando mucho. Y cómo no, imagínense de repente despertar así. Con él tampoco habíamos tenido problemas nadie en la colonia. Esto respecto a que anduviera tomando o algo así, y solo lo dejé como que fue una travesura. Le pedí nada más que si andaba haciendo algo o traía cosas con él para dejar ahí, que por favor no lo hiciera, que yo lo iba a recoger de todas formas. Y él se empezó a revisar las bolsas del pantalón y dijo que lo único que traía era su cartera, y sí la traía con él, levantándose y pidiéndome que no, que mejor pensándolo bien, no le dijera a su mamá. Eso fue muy inusual, pero no pasaba nada, se veía que en serio no tenía idea de qué hacía ahí. Y caminamos a la entrada, que él en todo momento estuvo como ido, no parecía que la estuviera pasando bien. Y pues ni modo, llegamos a la entrada, le di uno de los impermeables que teníamos de sobra. Él me agradeció mucho y se fue caminando a su casa. De aquello pasaron 2 días de que no lo vi. No coincidí con él porque no fui a la frutería en esos días. Veía a su mamá trabajando, vendiendo comidas en el porche de su casa, y como la vi igual que siempre, supuse que todo estaba en orden. No le iba a preguntar por Panchito, pero sí me quedé con ese pendiente. Y esa misma noche, cuando volví a dar mi rondín de las 12 de la noche, me lo vuelvo a encontrar acostado, dormido, en esa misma tumba. Yo ya no creía que este muchacho vendría para algo malo, pero tampoco entendía qué hacía ahí, otra vez en esa misma semana, por lo que ahora creía que quizás iba para visitar a algún familiar. Sin embargo, cuando lo despierto, él ahora se levantó mucho más asustado que la primera vez. Le pido que se calme, que me diga qué hacía ahí. Panchito, ¿a qué vienes? Puedes contarme la verdad, no debes estar aquí, a mí me puedes meter en problemas. Pero dime, ¿vienes a visitar a algún familiar? Él me responde que no, viendo para todas partes. Voltea a ver la tumba mientras me dice que no sabe cómo volvió a llegar ahí, y me dice que tampoco sabía de quién era esa tumba, que él solo tenía a sus 2 abuelitos fallecidos, pero ellos ni siquiera estaban en ese panteón. Yo leo el nombre de esa lápida, se lo repito, preguntándole que si no conocía a esa persona, era un hombre. Y él me dijo que no tenía idea de quién era ni qué hacía ahí. Y él fue quien me preguntó, tomándome un poco por sorpresa. Señor, ¿usted cree que me estén haciendo brujería? Es que yo ni siquiera soy sonámbulo. No sé por qué estoy aquí. Bueno, yo he escuchado que en los panteones hacen brujerías y eso, pero usted no me ve cuando entro. No sé qué hago aquí, no quiero despertar en este panteón porque usted viene y me encuentra, pero imagínese que me pase algo malo. Este chico ya estaba muy asustado. Le digo que nos vayamos a mi caseta, ya era tarde. Seguro su mamá lo estaba buscando, pero me dice que no tenía problema con quedarse unos minutos más. Pobrecito muchacho, la verdad parecía que tenía ganas de hablar con alguien. Y sobre eso que dijo de la brujería, en ese panteón solamente una vez, hace mucho, sacamos mugrero de eso que parecía llevar ya mucho tiempo en una tumba, antes de que yo entrara incluso. Pero el que este chico estuviera despertando ahí no me hacía sentido, y tenía razón, yo nunca lo vi entrando por la puerta. Las bardas en aquel entonces no eran tan altas, no tenían vidrios, alambres o lo que fuera. Era simplemente que la gente respetaba el no brincarse al panteón. Pero era raro el hecho de que él no fuera consciente de cómo llegaba hasta esa tumba y por qué se dormía precisamente ahí. Después de platicar un rato y de no llegar a nada, me dijo que al día siguiente, domingo, iría con una señora de un mercado, conocida de su mamá, para hacerse una limpia, algo así, y ver si podía saber si le estaba pasando algo relacionado a eso. Le dije que estaba bien, que se cuidara mucho de regreso y bueno, el muchacho se fue del panteón. El lunes llegó Panchito conmigo, en la tarde. Él me llevaba el impermeable que le había prestado hace unos días y un refresco. Se me hizo extraño que me llevara eso, pero supuse que era por agradecimiento. Y me dijo que sí. Llegó preguntándome también si tenía un ratito para platicar,
Le dije que por supuesto. Le traje una silla, la puse cerca de la mía. Nos sentamos ahí, cerca de la entrada del panteón, y me empezó a contar. A lo mejor y usted ni cree en esto, y yo como que no mucho, pero fui con una señora, la que le conté. Ella cura de espanto, no sé bien cómo se le diga a esas cosas, pero sé que es buena, para limpiar a la gente de trabajos de brujería, algo así me dijo mamá. Y apenas llegué, señor, ella me dijo que algo me habían echado, y que seguro iba porque me estaban levantando en las noches. Yo le dije que sí, que de hecho por eso iba, porque estaba despertándome en... ¿Y qué cree? Le dije apenas eso y la señora me interrumpió, diciéndome que yo me estaba despertando en una tumba. ¿Cómo sabía eso la señora? No, yo me quedé pasmado, porque ¿cómo lo iba a adivinar, en caso de que por pura casualidad le atinara? Y ella me dijo que no tardaríamos mucho ese día. Me empezó a hacer unos rezos, a pasarme varias cosas por el cuerpo mientras me decía que muy seguramente ese trabajo no iba dirigido a mí, porque le dije el nombre de la persona de la tumba, y yo no sé cómo funcione esto, pero la señora me dijo que no le sonaba que ese nombre tuviera que ver con el trabajo que me hicieron. Decía que no era compatible conmigo la brujería que me hicieron, y que por ello pensaba que me había caído por error, que seguro iba dirigido para alguien más, a lo mejor y hasta alguien de la frutería, y que qué bueno que usted me había despertado porque a la persona que le estuvieran haciendo este trabajo, se supone que lo querían pues hacer que terminara su vida ahí de un susto. Porque esto, según me dijo la señora, yo, porque me tocó a mí, debía despertar y ver algo horrible. Se supone que vería a quien estuviera enterrado en esa tumba, que esa sería la persona que me despertaría en algún momento de la noche y que por el susto de ver algo así, falleciera. Por eso le agradezco mucho por haberme encontrado a usted en las 2 ocasiones que lo hizo, porque no sé qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona o fantasma lo que me despertara. Y la señora me dijo que no sabía cómo me hacían llegar ahí. Supone que por alguna cosa de sonambulismo, brincándome la barda, pero que esperaba que con lo que hizo ya no me volviera a pasar. Pero de ser así, le agradecería mucho si se echara la vuelta de vez en cuando a esa lápida. Por favor, no quiero que me vuelva a pasar. Este muchacho, de verdad, estaba muy espantado, pero lo volví a ver platicándome esto como antes, más alivianado como lo conocía. Y yo nunca creí en estas cosas, pero el ver a este muchacho dormido ahí, cuando nunca antes nos había pasado algo así, en ese panteón, era curioso. Y pasaron los días, las semanas. Me di cuenta que nunca volvió a pasar. No lo encontré de vuelta durmiendo ahí. Y también fue muy curioso que siento que de pura casualidad a esa lápida, yo estaba ordenando unas cosas que había dejado en una carretilla. Y por eso me di cuenta que una señora había dejado una bolsa por ahí. No la vi, solo a ella, que estaba visitándola según, pero yo escuché cómo cayó una bolsa de plástico al piso. Lo que sí vi fue a la señora retirándose. Hice tiempo en lo que ya la vi dando la vuelta a la salida del panteón y con unos guantes tomé esa bolsa que la dejó justo al lado de la tumba. Era de la misma de donde este muchacho se despertaba en las noches. Ella no la pudo introducir porque era de estas que están selladas, pero estaba como escondida entre las plantas de por ahí. Y me perdonarán, porque les voy a decir lo que encontré al interior de esa bolsa que no fue nada agradable. En esa bolsa negra, que apenas me acerqué, olía horrible. Ahí, al abrirla, habían cosas parecidas a manojos de no sé qué planta era. Parecía cilantro o perejil, pero no era eso. Estaba seguro. Todas estaban como empapadas, con un líquido espeso, transparente. Olía mucho a podrido y al fondo estaba, perdónenme de verdad, y si son sensibles con el tema de los animalitos como yo, no escuchen esto. La cabeza de un gatito. Esto lo cuento solamente para que se abstengan de buscar a personas que no solamente buscan hacerle daño a alguien por dinero con estos trabajos, sino que de por medio se lleven vidas así, de seres que no tienen nada que ver, que me dio tanta lástima y quemé todo eso. No lo iba a tirar a la basura al pobre animalito, no, que me dio tanta pena y coraje, que ese día rocié agua bendita en esa lápida, esperando que no pasara nada malo.
y a mí se me hizo que alguien se había dado cuenta de que su trabajo no funcionó, que lo que le hicieron a este muchacho alguien lo curó, y tal vez se dieron cuenta de que se habían equivocado, de ser el caso como lo dijo la señora, y por eso hicieron aquello tan espantoso. Por lo que sí, en los panteones dejan cosas tan aterradoras esperando que lo paranormal salga y termine con su trabajo sucio. Si ustedes nos siguen en Misterios de la Fogata, ya me habrán escuchado comentarles que a los panteones que hemos ido, siempre hay como mínimo un trabajo de brujería en alguna tumba. Es demasiado triste y lamentable, como no, cuando se llevan a animalitos de por medio. Por ello, cuídenlos mucho, sobre todo de esta gente a quienes no les importan. Leonardo Galindo, desde Chiapas, México, nos cuenta esto. Solía visitar al menos una vez cada 2 meses la tumba de mis abuelos. Ellos están descansando en el Panteón Municipal, aquí en San Cristóbal de las Casas, y sinceramente nunca me tocó ver nada raro. Es un panteón tranquilo. Siempre me tocó ir en días que estaba completamente solo, o alguna persona de vez en cuando que anduviera por ahí, lejos de mí. En noviembre, por supuesto que hay mucha gente, pero fuera de ese mes casi siempre estaba solo. Fue la mañana de un martes en el año 2012 que fui para llevarles flores a eso de las 10 de la mañana, y les estaba arreglando los restos de otros adornos que les habíamos dejado, algunas plantas que caían de los árboles, cuando escucho como un chapoteo. Este panteón era muy silencioso, entonces se escuchó perfectamente, y volteo, solo que no veo nada. Nada más vi a un niño caminando como a unos 15 metros de mí, entre las tumbas. Bueno, pues los papás andarían por ahí, entonces yo seguí con lo mío. No pasaron ni 3 minutos a lo mejor cuando escucho que ese niño andaba corriendo cerca de mí. Yo asumí que era ese niño porque era el único que escuchaba, de repente por allá, pisando alguna que otra hoja seca, porque fuera de eso no había ningún otro sonido. Tampoco había gente que trabajara en ese panteón cerca de mí. Solo ese niño. Ni a sus papás podía escuchar hablando cerca o caminando como él. Y ese sonido me hizo voltear porque, les digo, sonaba que andaba corriendo por algún pasillo entre las tumbas cerca de mí. Y cuando volteo, veo cómo este niño corre dándome la espalda, que ahora lo podía ver mejor, y él parecía tener a lo mucho 6 años. Era pequeño, traía un short de mezclilla, una playera azul y corriendo llegó hasta una de las piletas del panteón, de estas que están hechas con concreto, de las típicas que hay por allá. Y él se subió a la pileta y se metió al agua. Ese chapoteo había sonado igual al que yo escuché minutos atrás. Y ver a este niño entrar sí me preocupó mucho porque aparte ya no lo vi salir. Esta pileta tampoco era tan grande. Ya las conocía, no eran profundas. En teoría no debería rebasar la altura del niño, pero al no verlo salir, me levanto rápido del piso, corro llegando a la pileta y veo que solo estaba llena hasta la mitad. El agua se estaba moviendo, pero ese niño no estaba por ahí. Igualmente me quedo buscándolo cerca, pero por más que veía que alrededor había gotas del agua que había salpicado ese niño al entrar, no veía pasos o algún rastro de agua que me indicara que ese niño se había ido hacia alguna dirección. Veo que va pasando un señor, quien trabajaba ahí, cargando unas cubetas, y le comento esto. Le cuento lo del niño, que lo vi metiéndose a la pileta, que no veía a nadie más, a los papás o con quien viniera, y este señor baja las cubetas, se limpia el sudor de la frente con un trapo que traía y me empieza a describir al niño, que hasta la ropa que me decía era igual. Yo esperaba que me dijera que había llegado ese día, que por eso sabía quién era, pero ese señor me dijo: yo le puedo asegurar que hoy, aparte de usted, entró en la mañana una muchachita. Ya se fue hace rato, pero fuera de usted, ahorita no hay nadie en este panteón. No hay ningún niño por aquí, vivo o no. Le voy a decir algo, ya usted decide si me cree o no. Fíjese que yo no creía en todo esto, pero aquí vemos de todo, y hay cosas que se quedan viviendo aquí, porque ese niño que usted me comenta que lo vio entrando aquí a la pileta, ya lo hemos visto antes. Este niño lo hemos visto ya varias veces, al igual que usted. Él sale de la pileta,
Aquí salpica todo, se pone a jugar un rato y se vuelve a meter ahí. Ya nosotros ni nos asomamos porque no queremos verlo de frente. Yo nunca lo he visto, más que de lejos pocas veces, y sé que es este chamaco que se aparece. Pero aquí, el señor que se queda en la puerta cuidando, él dice que de frente, este niño se ve muy feo, que sí parece como alguien que ya falleció hace mucho, ¿me entiende? Muy espantoso. Por eso ya ni lo buscamos, nos persignamos cada que lo vemos, esperando que ya descanse, pero pues no, sigue por aquí. Y creemos que puede ser porque, mire, venga para acá. Aquí, caminando unas tumbas por esta parte, empieza la zona donde entierran a los pequeños. Puede ser por eso que todavía ande jugando por aquí o no lo sé. Pero quién sabe qué obsesión tenga con esa pileta. Que la dejemos con mucha o poca agua, siempre escuchamos cómo chapotea, al igual que usted. Yo le aconsejo que si viene y le toca verlo, no lo busque, como quiera siempre se va. No hace nada, no le vaya a meter un buen susto. Escucharlo contándome esto y viendo esa pileta cerca de nosotros, conmigo observando que por más que veía el fondo de esa pequeña pileta, me daba miedo ver de repente a ese niño salir de ahí, por lo que mejor terminé con lo mío. Y aunque me tardé un poco más para ir de nuevo al panteón, a ver a mis abuelitos, cuando volví a ir, no me tocó la mala suerte de volver a ver a ese niño que salía de la pileta. Existe un dicho que reza que en las iglesias hay más fantasmas que en los panteones. ¿Lo ha escuchado? ¿Qué piensa de esto? ¿Será cierto? Y si su respuesta es un sí, ¿por qué? ¿A qué cree que se deba? Los leo en lo que nos vamos con Iracema Domínguez, hasta Jalapa, Veracruz, México, quien esta noche nos cuenta esto. Cuando éramos niños solíamos visitar a mis abuelitos y mis tíos a su casa. Vivían en la cuadra que de su casa caminábamos 3 casas y llegabas a la calle que cruzando ya estaba el Panteón Jalapeño. Ellos vivían en la calle Durango y mis primos y yo teníamos entre 8 y 11 años. Éramos 4. Siempre andábamos en la calle jugando. Y ese panteón allá por el año 95 tenía apenas una reja de metal, de estas que las levantas muy fácilmente y al menos por la parte de donde dabas de la calle de mis abuelos estaba así, muy descuidado y que por esa razón, cuando andábamos jugando en la tarde y noche, que corríamos por la calle, se nos ocurría ir a jugar al panteón, entrando por una parte donde estaba levantada de la tierra esta reja que les digo. Esa entrada nos la enseñó un vecino de nuestra misma edad, de por casa de mis abuelos. Y para nosotros era común entrar a jugar ahí. No sabíamos, ahora que lo pienso, si había alguien cuidando o no ese panteón, porque nunca nos sacaron de ahí. Por ello, yo creía que cuando cerraban los panteones nunca había nadie, porque en caso de que nos llegaran a sacar, era algún adulto de mis tíos, mis abuelos o mis papás, regañándonos por supuesto, pero nunca pasaba de ahí, que nos dijeran que nos podíamos caer a algún pozo. Y nosotros nada más corríamos, nunca nos íbamos tan lejos de esa barda que recorríamos algunas tumbas, siempre en silencio para que nadie nos descubriera. Y una de esas tardes que estábamos en el panteón, ya estaba anocheciendo, batallábamos algo para ver dónde pisábamos y un primo, que se había alejado un poco de nosotros, llegó corriendo, diciéndonos que nos fuéramos, que un fantasma lo venía persiguiendo. Nosotros le dijimos que seguro estaba jugando, que quería asustarnos. Nunca hacíamos bromas como esas, como que de niños ese tipo de miedos no nos daba o no sé, pero cuando nos dijo eso, y vimos que no se detuvo, sino que se fue corriendo hasta la barda y nos esperó ahí para cruzar. Volteamos y, de donde venía él, de una parte donde estaba más oscuro por los árboles que había por ahí, venía una mujer vestida completamente de blanco, así como la gente ha dicho que son algunos fantasmas, de cabello negro, ella muy blanca de la cara, con los brazos extendidos hacia los lados y venía hacia nosotros, lenta, pero muy separada del piso, mucho. Salimos gritando, tan asustados que no recuerdo si volvimos a cerrar esa reja cuando pasamos por debajo de ella y llegamos a casa de mis abuelos, diciéndoles que nos había asustado una señora volando. Y ellos nos volvieron a regañar, castigándonos sin salir ni ver la televisión esa noche porque nos decían que eso nos había pasado por desobedecerlos,
que esas cosas solo se les aparecían a los niños que desobedecían a los adultos. Y fue así como se nos quitó la costumbre de meternos al panteón, a jugar ahí siendo niños. Ya hasta nos daba miedo salir a la calle de mis abuelos, que desde su casa se veía el panteón. Nos daba miedo voltear hacia allá porque esa mujer todos la vimos. Todos ya de grande la recordamos, y no tenemos idea qué hubiera pasado si nos hubiera alcanzado. ¿Hay alguna advertencia o regaño que le dijeran los adultos parecido a lo que acabamos de escuchar, que tuviera que ver con lo paranormal y que le dijeran que si se portaban mal se les podía aparecer algo, o que alguna entidad se los iba a llevar, o que lo que le haya pasado le ocurrió por desobedecer? ¿O le ha pasado algo aterrador visitando algún cementerio? Como siempre para mí, sería un placer leerlos por aquí. Y no olvide seguirnos por las redes sociales que se las dejo como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias de antemano. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.